de creer y de alcanzar. Es tiempo de soñar que algo nuevo vendrá. Una oportunidad de Dios para ti se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree, todo que es posible. Cree, nada es difícil. La victoria está en ti. Y lo que quiero hablarles esta noche es acerca de qué pasa cuando yo necesito tomar una decisión y debo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros tomamos decisiones, muchas veces escogemos en función de ¿qué? En función de ideas preconcebidas, en función de paradigmas, en función de cierta información que tenemos previamente de alguna persona. Y voy a ponerle un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Veamos, ¿cuántos de ustedes alguna vez fueron a comer a algún lugar porque un amigo o un familiar le dijo, a ver, en confianza, fueron a comer a un lugar porque algún amigo o algún familiar le dijo, ¿verdad? Tienes que ir a comer allá, la comida es muy buena, el precio es barato, usted fue a comer, fue la comida más mala de su vida, ya eso fue problema suyo por escoger ir para allá, pero tomó una decisión en función de cierta información que recibió. Usted recabó esa información para poder tomar esta decisión. Entonces usted empieza a averiguar, empieza a buscar información para tomar decisiones correctas. Entonces es importante que usted pueda tener la palabra de Dios en su mente bien calibrada para tomar decisiones correctas en función de lo que Dios enseña. Acompáñenme en la escritura, en Deuteronomio. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice la Escritura entonces que cuando nosotros venimos al Señor y escuchamos su voz, escuchamos sus palabras, no podemos quedarnos estáticos. Quiere decir que tenemos que hacer algo, porque dice que si oyeres la voz de Dios y la pusieras por obra, entonces Él te va a llevar a que estés bien en tu vientre, en tu bestia y todo lo que dice. Es una analogía de las diferentes áreas en las que estaba involucrado el pueblo de Dios. Entonces es importante que podamos no solamente escuchar la voz de Dios, sino qué vamos a hacer respecto a ella. Existen dos tipos de oidores de la palabra, un oidor activo y un oidor pasivo. Tome en cuenta estas dos posturas que más adelante se las voy a explicar. Un oidor activo y un oidor pasivo. Al venir a Cristo, nuestra vida debe ser transformada. Dice la Escritura, la expresión es metanoia, que habla de un cambio en la mente. Nuestro cerebro debe ser cambiado para pensar de una manera diferente. De acuerdo a la carta a los Efesios dice, no podemos andar con el entendimiento entenebrecido. Quiere decir, no puede andar pensando en pajaritos. Ya eso se acabó, porque ahora como está en Cristo, su mente debe estar alumbrada por la luz de la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén, ¿verdad? Todos quieren escuchar la voz de Dios. De repente Dios le habla y todos quieren escuchar la voz de Dios. Dios te quiere hablar, Dios te va a hablar. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué va a hacer usted al respecto después de que Dios hable? ¿Qué va a hacer con aquello que Dios va a decir? Hay veces que lo que Dios dice no nos agrada del todo. Pero ¿qué vas a hacer cuando Dios hable? ¿Cómo será la voz de Dios? ¿Será así bien profunda como en las películas? ¿Cómo será la voz de Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo suena la voz de Dios? Vamos a poner un ejemplo bien sencillo para que usted lo capte. Esta fue la forma más sencilla como yo pude entender esta realidad. ¿Cuántos alguna vez, quizás ya no carta hoy en día, un correo electrónico? ¿Cuántos alguna vez le ha llegado un correo electrónico del jefe? A ver, un correo electrónico del jefe con amor, ¿eh? Con mucho cariño de parte del jefe. Un correo electrónico, ¿eh? Y usted con el dedo tembloroso hace clic, ¿eh? Hace clic o abre su dispositivo, tableta o teléfono inteligente. Y empieza a leer. Cuando empieza a leer, ¿qué voz escucha?
La del jefe, pastor. Aquí la escucho, aquí. Que me habla aquí. ¿Sí o no? Porque esa escritura es de parte de Él. Cuando usted abre la Biblia, ¿qué voz cree que va a escuchar? Es la de Dios. ¿Cómo habla Dios? Dicen que en Guayaquil habla más sabroso y que en Cuenca habla más cantadito. Ya es cuestión de la región. Pero la voz de Dios, cómo se escucha, no está definida en un parámetro. Pero Dios te quiere hablar. Y Dios te va a hablar. Amén. Entonces, hay dos tipos de oidores que yo les explicaba, ¿verdad? ¿Cuáles son? El oidor activo y pasivo. ¿Cómo se diferencian estos oidores? El oidor activo es el hermano que viene a la iglesia o va a su grupo de fe o va a su discipulado o estudia el estudio paralelo, para los que están haciendo el estudio paralelo en los discipulados, ¿verdad? Y siempre tiene ganas de aprender. Hay algo que Dios me va a decir. Hoy yo voy a la iglesia y hoy día Dios me va a hablar. ¿Qué me va a decir? No tengo idea, pero Dios de que me habla, me habla. Y me habla en el grupo y me habla. Alguna vez le tiene que haber pasado. A ver, usted vino a la iglesia y empezó. ¿Quién le contó al pastor? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? ¿Ah? Porque está hablando para mí. Entonces aquí uno predica para uno, el resto vino de gracia. Entonces, y se siente como que, ¿cómo sabe? ¿Cómo se enteró de todo? ¿Cómo fue que le contaron todo y armó la enseñanza en media hora para dedicármela? Me la dedicó, me la tiene dedicada, el pastor me la tiene dedicada. ¿Cómo? Dios te quiere hablar. ¿Qué vas a hacer cuando Él hable? Entonces el oidor activo está dispuesto a aprender. Siempre quiere que Dios le hable. Y el mensaje le llega y es para él. El oidor activo está en la iglesia y no es el hermano que dice, el pastor te está hablando. No, ese lo recibe para él. Es para mí, el mensaje es para mí. Dios me habló a mí y yo voy a hacer algo al respecto. Ese es el oidor activo. Está activo en la iglesia, está activo en el grupo, está activo en el discipulado. Quiere que Dios le hable. ¿Cómo es el oidor pasivo? Adivine qué. El oidor pasivo también está entre nosotros. También viene a la iglesia y también va al grupo. Pero el oidor pasivo es como dice mi papá, le entra por aquí y le sale por acá. Simplemente viene a calentar el banco. ¿Verdad? Viene, vi luz y entré. Así. ¿Por qué? Porque el oidor pasivo no hace que la información que recibe, que la palabra que recibe, tome vida en él. Leía, me acuerdo, hace unos días atrás, un post en internet y decía, no porque te sientes en el garaje, eres un carro, ni porque te sientes en la iglesia, eres cristiano. Y es verdad. No porque uno venga a la iglesia todos los domingos, uno se convierte en un cristiano. Uno tiene que, para convertirse en un cristiano, en un hombre del camino, debe escuchar la palabra y poner esa palabra por obra, que sea activa en mi vida. ¿Cómo hago que eso que el pastor enseñó lo use yo en el día a día? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, acompáñeme a Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Dice la Escritura que el que vea la perfecta ley, dice, es como que se ve en un espejo, ¿verdad? Entonces, véngase Vicente. Vicente es mi colíder. Muy bien. Entonces, dice la Escritura en Santiago que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, dice que es semejante al hombre que se considera a sí mismo en un espejo y luego se da la vuelta y se olvida, ¿verdad? Entonces póngalo de ladito para que la gente lo pueda ver aquí y Vicente se pueda ver ahí. Entonces, Vicente se ve en el espejo, Vicente se levanta en la mañana, se va al espejo y se arregla, se ve si está peinado, primero si se pone los lentes, si no, no puede ver si está peinado. ¿Ah? Se pone los lentes, se peina, ve si no tiene nada entre los dientes, mire por si acaso, está bien, está limpio, ¿verdad? Se mira y se considera a sí mismo. Y luego, cuando se va,
Dice la vuelta. Dice la Escritura que el que es oidor se da la vuelta y se olvida de lo que vio. Entonces es como que si Vicente, por ejemplo, tuviera aquí un rulote así en la cabeza. Imagínese, use la imaginación, ¿ah? Y usted tiene un rulazo aquí en la cabeza. Y se olvidó del espejo de que lo tenía. Y se fue a trabajar. Y llega a la planta. Y todos los colaboradores de la planta lo ven ahí. ¿Qué le pasó a Vicente? Y después Vicente se va a una reunión de negocios. Y el socio de negocio lo ve con él. ¿Qué le pasó a Vicente? Sería raro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí me están conmigo? ¿Sí? Entonces dice la Escritura que el que se mira en el espejo, en esta perfecta ley que es la Escritura, al darse vuelta, como es un hombre que hace, esa palabra toma vida en Vicente. Es decir, Vicente se ve en el espejo y cuando se da la vuelta, se acuerda exactamente de lo que vio. ¿Sí me estoy explicando? Un aplauso para ellos, gracias. ¿Por qué dice la Biblia, por qué dice este pasaje en Santiago que la Escritura es como un espejo? Porque cuando usted abre la Biblia, se enfrenta cara a cara con lo que Dios está hablando. Y muchas veces lo que Dios está hablando no es tan agradable, sobre todo cuando hay que corregir. Entonces, cuando Dios te habla y hay que corregir, si eres hacedor de la palabra, esa palabra te golpea, te choca. Pero dice la Escritura que toda disciplina al principio no parece causa de gozo, pero al final produce un fruto que es de paz. Entonces, lo que está enseñando Santiago es que cuando venimos delante de Dios y Él habla, ¡ay! Cuando Dios habla, hay que hacer algo al respecto. Cuando Dios habla, hay que tomar una actitud activa. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y la aplicamos en nuestra vida, vamos a encontrar de parte de Él una fuente inagotable de confianza, valor, fortaleza y gozo. El Padre siempre hacía hincapié en diferentes pasajes que escuchemos a Dios, que pongamos atención, como dice el conocido adagio popular, que pare la oreja para que escuche lo que Dios tiene que decir. Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, se refiere de Pedro, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios nos hace hincapié en repetidas ocasiones. Escucha lo que Dios está diciendo. Pon atención a lo que Dios está hablando. Él quiere hablar, pero hay que poner atención para que esto se ponga por obra. A ver, entonces, está bien, pastor, hay que escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios puede sonar medio distinto dependiendo del lugar. Y mientras aprendo a escuchar la voz de Dios, ¿qué hago? Entonces ya, ¿y cómo le hago? Porque yo quiero escuchar la voz de Dios y quiero aprender de Dios, pero ¿y si no escucho bien y me equivoco? Existe la probabilidad que se equivoque, ¿sí o no? Porque si no se equivoca, ¿qué quiere decir? Que usted es perfecto. Y si está perfecto, me avisa y lo mando al cielo. ¿Por qué? Nos podemos equivocar, somos humanos. Ahora, algo que aprendimos años atrás y que es parte de lo que mi pastor me enseñó en respecto a las decisiones. Muchas veces nos enfrentamos a la disyuntiva de tener que decidir. Oramos al Señor, Dios está con nosotros y nos toca decidir. Y cuando decidimos, a veces nos equivocamos. ¿O acaso usted no se equivoca? A veces nos equivocamos. Pero mientras más pronto usted decida, puede ser que más pronto se equivoque. Pero mientras más pronto se equivoca, más rápido puede usted rectificar y corregir el camino. ¿A qué me refiero? Hace un par de semanas mi mamá se rompió el brazo. Mi mamá es una señora de 58 años. Estaba jugando con mi sobrina, una niña de 7 años. Va la señora a andar jugando con la niña. Entonces, si un niño se rompe un brazo, usted lo lleva al médico, le vendan el brazo, se lo amarran aquí, y el niño, ¿dónde está el niño después de media hora? Ya está afuera jugando. Dice, no, el otro lo tengo bueno, mami, el otro lo tengo bueno. ¿Ah? ¿Y qué le dice el doctor? Tranquila, señora, estos son de goma, en un par de semanas ya se le cura. Porque así son los niños. Pero mi mamá, que tiene 58 años, que se rompió el brazo, tiene 2 clavos metidos ahí, el doctor dijo, vamos despacio. Entonces, mientras más pronto usted se equivoque,
más rápido puede corregir su caminar. Pero hay una realidad, y es que Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso incluye su una que otra trastada o burrada. Dios también está ahí. Entonces, cuando usted se equivoca por allí, Dios lo agarra, lo levanta, lo corrige, lo endereza y lo manda por el otro camino para que usted pueda corregir pronto. Lo importante que es que pare la oreja, que escuche a Dios y que pueda tomar una acción. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cómo podemos saber que Dios nos habla? Primero, leyendo su palabra. Saque ahí su pluma, su lápiz, prenda su dispositivo, apunte estos puntos que le voy a dejar ahora, valga la redundancia. ¿Cómo podemos saber, pastor, que Dios le habla? Uno, leyendo su palabra. ¿A qué me refiero? Todos tienen que haberse levantado hacia las 6 de la mañana con el temblor. ¡El fin del mundo! Tiene que haber algunos. ¿Sí o no? ¿Cuántos durmieron vestidos? A ver, ¿cuántos durmieron vestidos? En confianza, levante la mano, tranquilo. En confianza, levante la mano. ¿Cuántos durmieron vestidos? Todo queda grabado, no se preocupe. ¿Ah? Uno que otro habrá armado su rescue kit ahí a un lado, ¿ah? Por si acaso. Mete una Biblia adentro, no vaya a ser que Dios me revise la maleta. ¿Ah? Por si acaso, pensaron se acaba el mundo. ¿Por qué? Pero porque vienen este tipo de cosas y de repente usted escucha a uno por ahí que dice, no, es que el fin del mundo, se acaba el mundo, el fin del mundo. ¿Y cómo sabe? Si ni Jesús sabe. Dice la Escritura que Jesús dice, esas son cosas que le competen a mi Padre. Ni Jesús sabe y el hermano se entera. ¿Cómo le hace? 2, teniendo al Espíritu Santo viviendo en nosotros y escuchándolo. Cuando usted conoce a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar con usted. Es decir, vive con usted. Entonces escúchelo ya que vive con usted. Lo que pasa es que a veces se le hace difícil porque usted no quiere escuchar ni a su mujer que vive con usted. Entonces eso ya es un gran problema. Pero ya que Él vive con usted, escúchelo. Hay veces que ni siquiera usted quiere vivir con usted, pero Él está ahí. Entonces, escuche al Espíritu Santo. Él quiere hablarle. Él quiere tener una relación contigo. 3, orando. Orar es hablar con Dios. Es tener una conversación con Él. Es poder tener una relación con Él. Hay algunos que oran así. Entran y dicen, Padre. Oh, Padre. Amén. Entonces Dios se queda así como... Yo a veces me imagino que Dios debe tener un hueco aquí en la cabeza de rascarse así. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? 4, al darnos cuenta de que Dios nos habla por medio de diferentes circunstancias. Ahí está el hermano que dice, a mi Dios no me habla, pastor, a mi Dios no me habla. Yo voy de problema en problema, eso de gloria en gloria es historia para mí. ¿Qué problema tiene, pastor? Sí, yo también lo tengo. Si no, préstemelo, yo se lo encargo. Está metido en tremendos rollos. Y dice, no puede ser, a mí Dios no me habla, yo solo me estoy metido en problemas. Siéntese un ratito y póngase a pensar. A lo mejor Dios quiere enseñarte algo ahí en medio. Pero está tan encerrado en el problema que no lo alcanzas a ver. Decía Albert Einstein que nosotros no podemos resolver un problema en el estado mental en el cual estábamos cuando nos involucramos en él. Entonces usted pensando solo en el problema, puede ser que no lo resuelva. Siéntese, ore al Señor, Señor, ¿qué tengo que aprender aquí? Yo quiero aprender lo que tú me quieres enseñar aquí. Quiero saber cómo resolver este problema. Y Dios te quiere hablar y te va a hablar. Puede ser que Dios cierre esa puerta porque quiere abrir otra. Puede ser que Dios esté preparando un espacio que necesitas para avanzar. ¿Y cómo más? Al darnos cuenta de que a veces nos habla por medio de otras personas. Es decir, vienes a la iglesia y Dios te habla. Vas al grupo y Dios te habla. Estás sentado con la familia, están viendo una película y de repente, otra vez, es el mismo hermano. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Es que cuando se murió el robot blanco y se quedó en el espacio y Dios le habló. Se ríe ya, usted vio la película, ¿verdad? Dios te puede hablar, la multiforme gracia de Dios. Estás viendo una película y Dios te habló y Dios te tocó
Y estás escuchando una canción y Dios te habló. Y vas caminando por la calle y ves un letrero y Dios te habló. Dios te quiere hablar. El asunto es, ¿qué vamos a hacer cuando Él hable? Amén. Entonces, esas son las formas en las que podemos saber que Dios nos habla. O sea, Dios nos quiere hablar de muchas maneras. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Ahora, ¿qué tengo que tener yo para que Dios me hable? Primero, debo meditar y reflexionar en la palabra de Dios. En el Salmo 1, en el verso 2, en la versión lenguaje actual, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. No quiere decir que usted agarra la Biblia, se sienta encima de ella y estoy meditando en la palabra. Así no funciona. Si lo ha estado intentando, no le va a funcionar. Así no se opera. Meditar en su palabra significa que usted abre la escritura, lee el pasaje y dice, ¿cómo aplico esto a mi vida? Entonces usted abre la Biblia y dice, Judas se ahorcó. Dice, aquí Dios no me está hablando. Pasa la página. Es decir, usted busca cómo esa escritura la hace suya, la aplica a su vida. Eso es meditar en la palabra. Es decir, ¿qué tiene Dios aquí para mí? ¿Cómo puedo ver que ahí Dios tiene algo para decirme a mi vida? 2, escuchar en oración. Dios quiere escucharte en tus momentos de necesidad, pero también en tus momentos alegres. Dios no está ahí vestido de rojo en la estación Salamandra 42, ¿verdad? Con su casaquita roja esperando que timbre la campana para tirarse por el tubo. Dios no es bombero. Dios quiere escucharte en tus momentos difíciles. Sí, Él te va a ayudar, te va a traer una respuesta, pero en tus momentos alegres también. Es como el niño que tiene el rojo y llega a la casa. Mami, tú me amas, ¿verdad? Yo te amo, mami, mucho, mucho, mamita, mucho. El rojo. Pero no fue mi culpa, mami, yo estudié. Horrendo, vago y mentiroso encima. Pero presenta el rojo. Y cuando tiene buena nota, 20, 10, no sé cómo está el sistema educativo hoy en día, 9.99, algo así estaban. ¿Cómo viene? Mami, pégalo en la refri. Más arriba del de mi hermano, más arriba. Dios te quiere escuchar en las dos, en el rojo y en el azul, con los problemas y en las victorias. Dios te quiere escuchar. Entonces, busque tener una oración con Él. Escuche pacientemente la voz de Dios. Entonces, ya pastor, está bien ya. Mira, Dios me quiere hablar, yo estoy dispuesto a tener esta actitud para escucharlo, yo voy a leer su palabra para saber qué viene de parte de Él. ¿Y si no lo escucho? ¿Y qué pasa si no escucho a Dios? De repente Dios me habla y yo no lo escucho. Puede ser que no lo escuche porque se hace loco, o puede ser que tenga que lavarse las orejas, pero ¿qué pasa si no lo escucho? Es una pregunta que puede venir al caso, ¿sí o no? Si usted no escucha a Dios, va a suceder lo que viene a continuación. Mateo capítulo 7, versículo 21. Acompáñenme para allá. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, lo que va a pasar primero es que vamos a escuchar a alguien más. Llámese radio, televisión, internet, prensa, llámese como se llame. Usted va a empezar a escuchar una voz distinta a la que la palabra te está hablando y en eso vas a confiar. 2, vamos a ser engañados fácilmente. ¿Por qué? Porque como no estás escuchando la voz de Dios, como no estás buscando que Él te hable, cualquier otra palabra te engaña. ¿Qué va a suceder también? Nos vamos a desviar hacia el pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura es el firme ancla del alma que nos permite conservarnos en santidad delante de Dios. Y consecuente a eso, justificaremos nuestro pecado. No, pastor, es que no es que es tan malo. Una mentirita media gris nomás. Ya no es gris. Es blanca con chispitas. Es mentira. Y le da luz al pecado. Y empezamos a justificar el mal comportamiento. Porque no escuchamos la voz de Dios. Y con esto voy a cerrar.
Josué capítulo 1, verso 7. Acompáñenme hasta allá. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres tener un buen futuro? ¿Quieres tener un buen caminar? Aprende a escuchar a Dios. Está atento a su voz. Pero cuando Él te hable, activa esa palabra en tu vida. Haz que esto sea real en tu caminar. Haz que esta palabra tenga sentido en mi día a día. ¿Cómo la uso? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo hago que esto sea parte de mi ser? La Biblia no es un libro para que usted lo tenga abierto en la sala en el Salmo 23. Es para que esa palabra esté grabada, dice la Escritura, en tu mente y en tu corazón. Para que cuando venga el momento del conflicto, esta salga a la luz. Esta venga a responder. Veía un pedacito de la entrevista entre Mayweather y Pacquiao, a la que él contestaba: es que aquel que se humilla será exaltado, y el que se exalta, ese será humillado. Este hombre no es que está buscando un título. Él está buscando que en medio de lo que hace, Dios sea exaltado. Sí, se da quiños con otro, pero ahí busca que Dios sea exaltado. Cada uno en lo suyo, hermano. Las palabras que Dios te habla, cuando te enfrentas a ella, no puede ser un oidor olvidadizo. No puede ser que te entre por aquí y te salga por acá. Tiene que entrar, hacer eco en tu cabeza y tomar una acción en tu vida. Entonces, cuando vengan las decisiones delante de ti, tú podrás filtrar a la luz de la palabra a qué lado escoger. Y como dice la Escritura en Deuteronomio: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge tú. Si escoges el camino de la bendición, Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar juntos. Todo es posible, nada es difícil. La victoria está en ti si hoy tú puedes creer. Todo es posible, nada es difícil. Lo mejor está en ti, aquí en Casa de Fe.